Bien, jóvenes. Quiero empezar la clase recordando lo que veíamos el día de ayer. Y básicamente veíamos dos situaciones. Ya quiero que cojan su cuadernito y que pongan ejercicio, ¿ya? Vamos a recordar lo que veíamos ayer a través de dos ejercicios. Entonces pongamos ejercicio. Ya. Para el primer ejercicio quiero que dibujen el plano cartesiano. Ya, yo voy a ubicar en el plano cartesiano un ángulo θ de esta forma. Hasta ahí, digamos. Este es un ángulo θ. Quiero sacar las funciones trigonométricas del ángulo θ, suponiendo que en el lado terminal tengo un punto P cuyas coordenadas son -2, -4. Entonces, me piden las funciones trigonométricas del ángulo θ. Como ayer decíamos, lo que primero debo hacer es completar un triángulo rectángulo respecto del eje X. Esa es la clave. Así que completo un triángulo rectángulo respecto del eje X. Una vez que tengo el triángulo, obviamente voy a ponerle valores a los lados, ¿no es cierto? X valdría -2, puedo poner por ahí, Y valdría -4, ¿ya? Y debo sacar la hipotenusa que le llamábamos R. Ya, empecemos sacando R entonces. La hipotenusa al cuadrado era a la suma de los cuadrados de los catetos. Así que R cuadrado sería 16, 2 al cuadrado sería 4. Así que R cuadrado sería 20. Como solo quiero R, R es raíz de 20. Descomponiendo el 20 tendría que el 20 es 2 al cuadrado 4 por 5, 20. De donde R sería 2 raíz de 5. Ya tenemos el valor de R entonces. Lo voy a poner por acá. 2 raíz de 5. Listo. Y ahora sí empezamos a sacar las funciones trigonométricas. Y poníamos, por ejemplo, seno, coseno, tangente y así con las demás. Complete, por favor.
Ya vamos a empezar a preguntar, jóvenes, por favor, ¿ya? Aarón Vaca, ¿puedes ayudarme? Eh, 2 raíz de 5. A ver, vamos con el seno. ¿A qué es igual seno? Perdón. Menos 4 sobre 2 raíz. Eso, opuesto, hipotenusa, 2 raíz de 5. Perfecto. Racionalizando, ¿qué debo hacer aquí para racionalizar? Multiplicar a raíz de 5, arriba y abajo. Eso, por raíz de 5. Muy bien. Me quedaría menos 4 raíz de 5 sobre 10. ¿Qué tal si simplificamos, Aarón, el 2, mitad 1, mitad de 4, 2, Ah, por también, ahí? también. Ya, ¿y ahí cómo quedaría? Ahora sí, díctame. Quedaría 2 raíz de 5 sobre 5. Menos 2, Menos 2 raíz de raíz de 5 5. sobre 5. Eso, muy bien, Aarón. Listo, gracias. Voy a seguir preguntando. Alanis. Alanis, ayúdame, por favor. Alanis tiene algo de problema, me parece, ¿no? Alexis, ayúdame. Licenciado, ¿sí me escucha? Hola, sí te escucho muy bien, dale nomás. El opuesto sería menos 4 y la No, hipotenusa raíz de se- 5. seno ya está. Ah, perdón, me equivoqué, Vamos con disculpe. coseno. El adyacente menos 2 y abajo como hipotenusa raíz de 5. No, 2 raíz de 5. Ya, Ahí toca sigue. racionalizar, ¿no es cierto? Ya, eso, correcto, racionalizamos, perfecto. Además, puedo simplificar, ¿no? El 2. Sí. ¿Ya? ¿Y qué me queda finalmente, Alexis? Dime. Raíz de 5 sobre 5. Eso, menos raíz de 5. No Ah, se vayan perdón, a sí, olvidar el signo, sí, ¿no? Eso, correcto. Ya, gracias, Alexis. Sigo preguntando, vamos con la tangente. Eso va a responderme, por favor, Alicia Domínguez. Lisa, Alicia, buenos ayúdame. días. Hola, buenos días. ¿Cómo Ya, te queda la la, tangente? A ver, menos 4 sobre menos 2 que sería 4 sobre 2. eso, y simplificando, Hubo no, perdón, 2, 2. eso, 2. ¿No es cierto? Mitad 2, mitad 1. Y te queda mitad 2 y acá mitad 1. Y menos más, 2 para 1 te queda 2. Listo. Usted misma, dígame cómo queda la cotangente. Sería la inversa. Ya, o sea que, ¿qué escribo? Sería 5 sobre 2 raíz de, menos 2 raíz de 5. O sea, la inversa de tangente, te pregunto, ¿ya? Ah, ya, perdón, ya, sería 2 igual. No, pues la inversa me dices. Sería 2 cuartos. No, mi pollo, la inversa de 2. No sé, Es como que menos el 2 2. tuviera, es como que el 2 tuviera sobre 1. Invirtiendo la Ya, fracción como que un medio. es, ahí sí. Ya, ya. Ya, listo, gracias. Ya, sigo preguntando. Andrés Zambrano, por favor, secante y cosecante, dime, mijo. Vamos con la secante, Andrés Zambrano. Andrés, ¿qué pasó, Andrés? Preguntemos a alguien más. Angelo Pacini, Angelo. No estás, Angelo. Angie Taques. Angie, por favor, ayúdanos. Sí, profe, buenos días. Hola, La amiga, buenos secante, días. Sí, la secante, ¿cómo te queda? ya, a mí me quedó menos 2 raíz de 5 sobre 2. A ver, inviertes, ¿no es cierto? Sí, Menos 2 raíz de 5 sobre 2. sobre 2. Es decir, que invertimos a esta que está acá, ¿no es verdad? Sí, Ya, y simplificando el 2, pues ya te queda menos menos 5. raíz de 5. Es menos ¿Ok? raíz de 5. Sí. Menos raíz de 5, listo. Y usted mismo, mija, cosecante, ayúdeme, por favor. A ver, la cosecante me dio menos 2 raíz de 5 sobre 4,
que igual se puede simplificar y quedaría menos raíz de 5 sobre 2. A ver, menos 2 raíz de 5 sobre 4. Perfecto. Sí. ¿Cómo es que te queda? Menos 5 sobre 2. Eso, menos raíz de 5 sobre 2. Lo pongo por acá Eso, menos arribita, aunque raíz de sea. 5. Ya, gracias. Muy bien. Ya, profe. Ya, muy gentil. Ya, esto veíamos el día de ayer, ¿no es cierto? Yo puedo sacar entonces las funciones trigonométricas en cualquiera de los cuadrantes, simplemente construyendo triángulos rectángulos rectos, el ángulo recto respecto del eje X. Esa es la clave, ¿no? De otro lado, veíamos también en resumen los signos de las funciones trigonométricas. Retomemos de esa partecita. Para yo saber los signos de las funciones trigonométricas, puedo hacer dos cosas. O construir los triángulos en cada cuadrante e ir sacando, ¿no es cierto? Eso hicimos ayer, sacamos las funciones trigonométricas siempre del triángulo rectángulo respecto al eje X. ¿Se da cuenta? Lo que estamos hablando hace rato ya, ¿no? Entonces, una vez que yo saco las funciones trigonométricas en todos los cuadrantes, yo puedo ver los signos. Esa es una forma de hacer, ¿no? Y la otra forma es recordar esta tablita. Para no estar haciendo tanto proceso, yo puedo resumir eso en una tablita y recordar esa tablita. Y esa tablita decíamos que puede ser más fácil aprenderla, tal vez, ¿no es cierto? Recordando esta frase, en la cual todas significa que en el primer cuadrante todas son positivas. Sin significa que en el segundo cuadrante solamente el seno es positivo. Ta significa que en el tercer cuadrante solo la tangente es positiva. Y cos significa que en el cuarto cuadrante solo el coseno es positivo. ¿Ya? O si ustedes quieren aprenderse la tabla de otra forma, sin esta frase, pues ustedes como se quieran acomodar, ¿ya? Por ejemplo, para mí, les cuento que para mí es fácil recordar la tabla en forma horizontal, en cambio. Yo me acuerdo siempre que el seno es positivo en el primero y segundo cuadrante. Y el resto ya me olvido. El coseno es positivo en el primero y en el cuarto. Y la tangente positiva en el primero y el tercer cuadrante. Y se acabó. Esa es la forma en la que yo me aprendo la tabla. ¿Ya? Como ustedes se quieran acomodar. Lo que sí debo insistirles es en que necesito que estos signos se los aprendan. De la forma que quieran, pero necesito que se los aprendan, ¿ya? Justamente para ir aprendiendo esta parte vamos a hacer una pequeña práctica, ¿ya? Con lo que hemos estado trabajando, hagamos una pequeña práctica. Ponga en su cuadernito ejercicio. Ya, y el primer ejercicio que vamos a hacer, el que justamente se está viendo acá primerito, ¿no? ¿Qué función tiene para todos los valores de A el mismo signo? Y dice literal A, que seno de A. Literal B, que tangente de A. Y literal C, que secante de A. A ver, léale bien la pregunta, repitamos. ¿Qué función tiene para todos los valores de A el mismo signo que seno de A? ¿Quién me responde? ¿Qué función tiene para todos los valores de A? O sea, para cualquier ángulo me está diciendo, ¿no es cierto? Para un ángulo en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el que sea. ¿Qué función tiene el mismo signo para los valores de A que el seno de A? El cuadrante 1, ¿no? No dice, ¿qué función te pregunta? Ah, ya. ¿Qué función? ¿Qué función tiene para cualquier valor de A el mismo signo que el seno de A? Retomemos el cuadrito, que aquí está resumido. A ver. ¿Qué función tiene el mismo signo que el seno de A? Esté en el cuadrante que esté. Fíjese. En el primer cuadrante, escúchenme en esto, escúchenme. La tangente que me están diciendo no, porque mira que en el segundo cuadrante el seno está positivo y la tangente está negativa. No tienen el mismo signo. Te pregunta, ¿qué función tiene el mismo signo? Cosecante. Correcto, pues lógico. Es lo de aquí mismo, ¿no es cierto? Porque el seno y la cosecante tienen el mismo signo en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Tienen el mismo signo. En el primer cuadrante las dos son positivas. En el segundo las dos son positivas. En el tercero las dos son negativas y en el cuarto las dos son negativas. Tienen el mismo signo. Lógico. Eso es lo que me está preguntando. ¿Ya? Así de facilito. ¿Qué más me pregunta? Luego me dice que la tangente. ¿Cuál va a tener el mismo signo que la tangente?
¿Qué funciones? ¿Qué La función? cotangente. Obvio, la cotangente, lógico, pues, ¿no es cierto? Miren ustedes que en el primer cuadrante la tangente y cotangente son positivas, tienen el mismo signo. En el segundo, asimismo, las dos tienen el mismo signo. En el tercero, las dos tienen el mismo signo. Y en el cuarto, las dos tienen el mismo signo. Ya, correcto. Así de fácil es esa pregunta. Y por último, pregunta, ¿qué función tiene el mismo signo que la secante? ¿Cuál va a tener el mismo signo que la El secante? coseno. Eso, así de facilito, el coseno. ¿Ya? Con lo cual estaríamos respondiendo esa pregunta, ¿no? Solo eso estaba diciendo ahí. Ya. Vamos a la siguiente pregunta. Dice ahora, ¿en qué cuadrante está A? ¿En qué cuadrante? Ojo con lo que pregunta. ¿En qué cuadrante? Me dice ahora. ¿En qué? A ver, denme un segundito, jóvenes, no sean malitos. Ya, hasta eso, revisen la pregunta que les... A los jóvenes. Ya. Ya, entonces la pregunta decía, ¿no? ¿En qué cuadrante está A para cada una de las siguientes condiciones? A ver, pilas con esto. Ya. Me dice, el seno de A, ¿en qué cuadrante debe estar A? O sea, el ángulo, para que el seno de A y la tangente sean positivas. En el primer cuadrante. A ver, vamos, para que el seno y la tangente sean positivas. Veamos la tablita. ¿En qué cuadrante el seno y la tangente son positivas? Vamos, seno y tangente positivas. ¿En qué cuadrante? En el primero. Correcto, ¿no es cierto? En el primer cuadrante el seno, como pueden ver, y la tangente son positivas. Ya, hemos respondido. Perfecto. Siga. Ahora dice, retomemos. Ahora, el seno positivo y coseno negativo. Seno positivo y coseno negativo. En el segundo cuadrante. Vamos viendo. Seno positivo y coseno negativo. Correcto, eso pasa en el segundo cuadrante. Qué facilito, ¿ah? Eso nada más se pregunta. Sigamos. Dice, tangente positiva y secante negativa. Tangente positiva y secante negativa. Tangente positiva y secante negativa. En el tercer El cuadrante. tercero. Eso, tangente positiva y secante negativa. Ahí tenemos, ¿no es cierto? En el tercer cuadrante pasa eso. Correcto. ¿Ya? Después me dicen coseno negativo y cotangente negativa. Coseno y cotangente negativas. Segundo. Eso, correcto. Miren, coseno y cotangente están negativas. Eso pasa en el segundo cuadrante. Muy bien. Ya, sigamos revisando. Ahora me dice coseno positivo y seno negativo. Coseno positivo y seno negativo. En Cuarto. el cuarto. Coseno positivo y seno negativo. Correcto, en el cuarto cuadrante pasa eso. ¿Ya? Entonces noten ustedes cómo lo que se intenta es que usted tenga clarita la tabla, ¿no? Esa es la idea, que tengan la tabla clarita. ¿Ya? No sé si les queda alguna preguntita, por favor. O hasta ahí estamos bien. Sí, estoy todo bien. Estamos todo bien hasta ahí. Ya. Seguimos entonces. Ahora me preguntan lo siguiente. Pilas acá. Dice, determinar el signo de cada una de las siguientes funciones. Solo quiero el signo, no quiero más. Ya. Ahora quiero que no observen la tabla. Ya. Voy a entender que ya se aprendieron la tabla. O todavía no se la han aprendido. A ver, les doy un minutito para que revisen la tabla. Luego la van a dejar de ver, ¿ya? Para ir viendo cómo nos va. Ya, revisen una última vez la tabla. Revisen. ¿No
es cierto? Seno positivo, primero y segundo. Coseno positivo, primero y cuarto. Tangente positivo, primero y tercer cuadrante. Basta con eso. Ya. Entonces, vamos aquí. Me dicen, el seno de 120, lo voy a anotar acá. El seno de 160, perdón. El seno de 160 grados. Me dicen, ¿qué signo tiene? La respuesta de esto, ¿qué signo tiene? Entonces, ¿yo qué me voy a hacer? ¿Qué me acuerdo? Que 160 está en el segundo cuadrante. Y si el seno está en el segundo cuadrante, la respuesta va a ser positiva. Nada más, solo eso me está preguntando. ¿Ya? O sea, profe, una pregunta. Dime. O sea, es como que lo estuviéramos viendo desde la recta numérica del cuadrante. O sea, A ver, por eso vamos. A Desde ver, el plan. vamos. es Seno de desde el plano. 160. Yo mentalmente me ubico un ángulo de 160, digamos que por aquí. ¿No es cierto? Seno de 160, digamos que por ahí. Entonces yo por acá tengo menos x, por acá tengo y por acá tengo r. El seno, ¿a qué sería igual? El seno de 160. Ah, ya, profe. ¿No es cierto? Ah, Aquí está 160 grados. Lo voy a poner por aquí. positivo. Eso, seno es cateto opuesto, hipotenusa. ¿No es verdad? Por lo tanto, ¿qué signo te dio? Positivo. O si no, lo que decíamos pues en la tabla. ¿El seno en qué cuadrantes es positivo? En el primero y segundo. ¿Este ángulo en qué cuadrante está? En el segundo. ¿No es cierto? Está en el segundo. Por lo tanto, es positivo. Se acabó. Nada más. Así que la respuesta es automática. Solamente sabiéndose la tablita, usted ya puede responder. Vamos al otro. A ver, por ejemplo, el 18. Vamos con el ejercicio 18. Dice el coseno de menos 20. Ya. A ver, ubíquese. ¿En qué cuadrante está el coseno de menos 20? Cuarto. En el cuarto cuadrante. A ver, vamos, ubiquémonos bien, no se me van a confundir. El coseno de menos 20 está por aquí. ¿No es cierto? Está en este cuadrante, en el cuarto cuadrante. ¿Y qué pasaba con el coseno? ¿Era positivo cuándo? Era positivo en el primero y en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, la respuesta va a ser positiva. Ya, punto. Solo me preguntan el signo por ahora. Vamos con el otro, tangente de 200. La tangente de 200. Siempre ubíquese en el cuadrante en el que está, ¿no es cierto? 200, ¿en qué cuadrante estoy? En el tercero. En el tercero. Eso, estoy en el tercer cuadrante, lógico. ¿Y la tangente en el tercer cuadrante qué signo trae? Positivo. Positivo. Ah, ya, positivo, perfecto, muy bien. Vamos con el 20. Me dice secante de menos 110 grados. Ya, la secante de menos 110 grados. ¿En qué cuadrante estoy? Tercero. Tercer cuadrante. ¿Y la secante y el coseno en el tercer cuadrante qué pasa? Negativo. Negativo. Eso, la respuesta de esto va a ser negativa. Vamos con el otro. Cotangente de 460. Cotangente de 460. A ver. En el cuarto. En el cuarto y Hasta aquí es 360. Hasta ahí 360, ¿no es cierto? Hasta aquí 450. Así que 460 sería por ahí. Sí. ¿En qué cuadrante ha estado? En el segundo cuadrante. ¿Y la cotangente en el segundo qué es? Negativo. Negativo. Eso, vaya viendo bien eso. Por último, vamos al cosecante de menos 320 grados. ¿En qué cuadrante está? Primero. En el primer cuadrante. Ojo con esto, ¿no? Que ya aprendieron, un ángulo negativo pues gira igual que el reloj. En este caso giraría más o menos hasta ahí, digamos, ¿no es cierto? Hasta ahí. Ya, por lo tanto, este ángulo de menos 320 está en el primer cuadrante. Y la cosecante en el primer cuadrante es positiva. Todas las funciones en el primer cuadrante son positivas. Ya, ahora quiero que tomen su calculadora. Y ahí vamos a comprobar si los signos que les salen a calculadora son los mismos que hemos dicho nosotros. Digiten seno de 160. Debe darles una respuesta positiva, según lo han dicho ustedes mismos. ¿Sí o no? sí, profe. Ya. Sí. Por favor, vaya confirmando todas las demás.
Siga. Coseno de menos 20, digítele. Debe darle positivo. Siga. Tangente. Eso. Siga con las demás, por favor, ¿ya? Todos estos signos le deben coincidir. ¿Sí o no? Sí, todo coincide. Todo debe coincidir, ¿no es cierto? ¿Cómo digitaba secante? Hágame acuerdo. 1 dividido Uno para sobre el seno. Sobre coseno. 1 sobre coseno. Así tiene que digitar. 1 dividido para coseno de menos 110 grados. Y ahí la respuesta va a darle negativo. La cotangente, ¿cómo digito? 1 dividido. Dividida la tangente. Eso, para tangente. Ahí me sale y debe salir el signo negativo. Y finalmente, ¿cómo digitan cosecante? 1 dividido dividido para el seno. para el seno. Correcto. ¿Ya? Perfecto hasta ahí. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Ya sabemos, ya podemos predecir el signo que va a tener la respuesta de la función trigonométrica, ¿no es cierto? ¿Qué nos falta aprender? A ver, ¿qué dicen? Según lo que vamos viendo, ¿qué nos falta aprender? Ahora nos falta aprender ya. Ahora nos falta aprender a sacar ya los valores de las funciones. Ya sabemos el signo. Ahora vamos a tratar de aprender los valores. Hacia allá estamos yendo. Sí se dan cuenta, ¿no es cierto? Ya, entonces seguimos un poquito. Esto tienen en la plataforma para que practiquen, ¿no? Yo no lo voy a hacer, les dejo para que ustedes practiquen. Es lo mismo que lo que estoy haciendo en este instante, ¿no? Me voy por acá. Escriba lo siguiente, por favor. Cálculo de las funciones trigonométricas de teta en los 4 cuadrantes. Cálculo de las funciones trigonométricas de teta en los 4 cuadrantes. Escriba, tenga la bondad de eso. Ya, estamos a punto de poder dar valores de las funciones sin la calculadora. Estamos cerquita ya. Ya, para eso vamos a dar un pasito todavía antes de poder hacerlo, ¿ya? Quiero explicarles lo siguiente. Voy a dibujar un plano cartesiano y un ángulo en el primer cuadrante. Un ángulo positivo, digamos este. Este es un ángulo teta, ¿ya? Aquí no hay ninguna novedad, pues es el ángulo teta. Yo aquí dibujaba un triángulo, rectángulo y puedo sacar las funciones trigonométricas, ¿no es cierto? Listo, ya. Hagamos lo mismo en el segundo cuadrante. Hagamos lo mismo en el segundo cuadrante. Un ángulo que llegue al segundo cuadrante, digamos ahí. Asimismo, este ángulo es un ángulo teta. Todo este ángulo, esta abertura es un ángulo teta. Ya, ahora le cuento lo siguiente. Si yo formo un triángulo respecto al eje X, como es lo que tenemos que hacer siempre, este angulito que está aquí debajo se llama ángulo de referencia. Ángulo de referencia. Y lo vamos a simbolizar con mismo, teta mismo, pero con una R al ladito. Ese es un ángulo de referencia. ¿Ya? Noten ustedes que el ángulo de referencia es el ángulo agudo respecto del eje X, ¿no es cierto? Este es un ángulo agudo respecto del eje X. ¿Cuál será el ángulo de referencia en el primer cuadrante? El mismo, ¿no es cierto? El ángulo teta y el ángulo de referencia aquí es el mismo, porque en este caso el ángulo de referencia es un ángulo agudo, o sea, es el mismo, y está respecto del eje X. Ya, ¿no es cierto? Este es el primer cuadrante, aquí estamos en el segundo cuadrante. Vamos al tercer cuadrante. Dibujemos un ángulo en el tercer cuadrante. Por ejemplo, ahí, este sería un ángulo en el tercer cuadrante. ¿Ya? Asimismo, un triángulo rectángulo respecto al eje X. Este ángulo que acabo de dibujar es un ángulo teta. Y quiero que ubiquemos el ángulo de referencia. ¿Qué les dije? El ángulo de referencia es un ángulo agudo respecto del eje X.
Así que aquí estaría el ángulo de referencia. Sería esta parte de aquí. ¿No es cierto? El ángulo agudo respecto del eje X. Ese es un ángulo de referencia. Y vamos al cuarto cuadrante. Vamos a dibujar por acá. Un ángulo en el cuarto cuadrante podría ser algo así. ¿Ya? Este sería el ángulo θ, el ángulo que acabo de dibujar. Asimismo dibujo un triángulo rectángulo respecto del eje X. Y el ángulo de referencia, como es un ángulo agudo respecto del eje X, sería este ángulo, ¿no es cierto? Ese viene a ser el ángulo de referencia. Ya, ¿estamos claros en qué es un ángulo de referencia? Es un ángulo agudo respecto del eje X, en el cuadrante que esté. Siempre ese es el ángulo de referencia. Listo. Ya, sigo preguntando. Ya, entonces ya tenemos los dibujitos claros. Ahora entonces, ponga ejercicio. Ejercicio. Para cada ángulo θ, para cada ángulo θ, coma, encontrar el ángulo de referencia. Encontrar el ángulo de referencia. Para cada ángulo θ, encontrar ángulo de referencia. Lo pongo así un poco más rápido, ¿no? Entonces, si yo tengo que θ es 60 grados, ¿cuál es el ángulo de referencia? 60 grados, ¿en qué cuadrante está? En el primero. ¿Y cuál es el ángulo de referencia? El mismo. Así que pondré 60 grados mismo, ¿no es cierto? Sigo. θ vale 120 grados. ¿Cuál será el ángulo de referencia? ¿En qué cuadrante estoy con 120 grados? Estoy en el segundo cuadrante. ¿Cómo sacarían el ángulo de referencia? ¿Cómo? 60. 60. ¿Cómo sacaste? Porque queda en 120 y para llegar a 180 es 60. Eso, o sea que restaste 180 menos el ángulo θ. ¿Sí o no? Eso es lo que hiciste. Ajá. Ya, entonces por eso te quedó 180 menos el ángulo θ, que es 120. Por eso te quedó los 60. Correcto. Ya, sigo. Si tengo que el ángulo θ es 210, quiero que me den sacando el ángulo de referencia. El mismo, pro. A ver, el ángulo es de 210. El ángulo de referencia es un ángulo agudo, así que no puede ser el mismo. Los ángulos de referencia dijimos claramente que son ángulos agudos. Entonces, ¿cómo sacaría yo el ángulo de referencia suponiendo que sea el que está aquí de rojito, ¿no es cierto? Es un ángulo en el tercer cuadrante. ¿Cómo sacaría? ¿O cuál es el ángulo de referencia? A ver, ayúdeme. ¿No sería de restarle 180? Así como en ¿Cuál, el anterior. cuál sería el ángulo de referencia según usted? A ver. 30. 30 grados. Sí. Ya, tiene toda la razón. ¿Cómo hizo la cuenta para que le salga 30 grados? Restando. Restó, ¿no es cierto? El ángulo que yo le doy, el ángulo θ, le restó menos 180. ¿Sí o no? El ángulo θ en este caso es 210. Usted le restó 180 y ahí le salió los 30 grados. Claro, tiene sentido, vea, todo esto, digamos que todo esto es 210. Si le quito esta parte de aquí, o sea, le quito esta media vuelta, le quito 180, ya me queda esta parte, pues. Con lo cual hemos sacado el ángulo de referencia. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Listo. Y sigo. ¿Cuál sería el ángulo de referencia
del ángulo θ que mida 315 grados. Un ángulo en el cuarto cuadrante. 45. 45, muy bien. ¿Cómo sacaste el ángulo de referencia, mijo? ¿Qué cuenta hiciste? 360 menos 315. Eso, 360 menos el ángulo θ. En otras palabras, hiciste eso, ¿no es cierto? Por eso te quedó 360 menos 315. Y ahí te dio los 45 grados. Perfecto, muy bien. Caigan en cuenta lo que hicieron ustedes. Caigan en cuenta lo que hicieron. En el primer cuadrante, para sacar el ángulo de referencia, podemos decir que el mismo ángulo θ es el ángulo de referencia. ¿Sí o no? Ya resumiendo un poquito. ¿No es cierto? A ver, voy a poner al revés. Espérese un ratito. Voy a poner esto al revés. Solo por situación didáctica. No está bien lo que hemos dicho. A ver. El ángulo de referencia es igual que el ángulo normal. Perfecto. En el segundo cuadrante, ¿qué pasó? Si yo quiero sacar el ángulo de referencia, ¿qué debo hacer? Siempre para sacar el ángulo de referencia, yo voy a hacer ¿qué cuenta? 180 menos el ángulo θ que me den. Así voy a sacar el ángulo de referencia. Pilas. ¿Ya? Vamos al tercer cuadrante. ¿Cómo voy a sacar el ángulo de referencia? El ángulo de referencia en el tercer cuadrante voy a sacar, ¿cómo es que se ha sacado? θ menos 180. ¿Ya? Así es de sacar el ángulo de referencia cuando yo esté en el tercer cuadrante. Y finalmente, ¿cómo voy a sacar el ángulo de referencia en el cuarto cuadrante? El ángulo de referencia lo voy a sacar a 360 restándole el ángulo θ. ¿Ya? Eso, por favor. Ya, tomen nota de estas claves. O sea, en pocas palabras, siempre va a ser así, profe. O sea, Siempre, lo correcto. usamos. Sí, sí. Si son ángulos en el primer cuadrante, ya sabes, es el mismo ángulo. Si es un ángulo en el segundo cuadrante, ya sabes cómo sacarlo. Simplemente 180 menos θ. Si el ángulo está en el tercer cuadrante, ¿cómo sacas el ángulo de referencia? θ menos 180. Y si el ángulo está en el cuarto cuadrante, has de sacar el ángulo de referencia con 360 menos el ángulo θ que yo te dé. Ya, siempre van a hacer eso. Ya, entonces seguimos con ejercicios de este tipo, ¿ya? Tome nota, por favor, esto bien bonito, ¿ya? Entonces les había dicho, para cada ángulo θ encontrar el ángulo de referencia. Voy a darles algunos ángulos más, ¿ya? Este fue un primer ejercicio para darnos cuenta de qué fórmulas son las que van saliendo, ¿no es cierto? Pero de aquí en adelante, pues, ya lo podemos hacer un poquito más rápido quizás. Ya, entonces, me voy por acá. Perdona que yo escribo en la primera pantalla que me va saliendo, ¿no? Esta conceptualización es la que ya les acabé de explicar y la tienen en la plataforma, no hay problema. Ya, entonces, sigo por favor. Tengo θ en 150 grados. Voy a poner algunos, haga solito ya para ver qué les sale. Ya, siga por favor, tranquilitos, hagan solitos, ya luego les pregunto.
Ya, vamos a ver entonces. Teta en este ángulo de 150 está en el segundo cuadrante. Y para sacar el ángulo de referencia en el segundo cuadrante, voy a subirme un poquito. En el segundo cuadrante, ¿en qué quedamos? El ángulo de referencia sale 180 menos teta. Eso dice la fórmula. Es decir, 180 menos el ángulo teta, que es 150. Por lo tanto, 30 grados. Correcto. Listo. Sigamos. Quiero sacar el ángulo de referencia de 240. ¿En qué cuadrante está? 240 está en el tercer cuadrante. Por lo tanto, en el tercer cuadrante sería teta menos 180. ¿Y cuánto es teta? 240. Menos 180, eso me da 60 grados. Perfecto. Vamos al otro. ¿En qué cuadrante está 225? También está en el tercero, ¿no es verdad? Como está en el tercero, la misma fórmula, teta menos 180. Por lo tanto, 225 menos 180. ¿Cuánto me da? 45 grados. Seguimos. 300 grados, ¿en qué cuadrante está? Estamos en el cuarto cuadrante aquí, ¿no es cierto? Para sacar en el cuarto cuadrante, ¿cómo sale el ángulo de referencia? 360 menos el ángulo teta. Es decir, 360 menos teta, que es 300. Por lo tanto, me sale 60 grados. Ya. Vamos para 330. Otra vez, ¿en qué cuadrante estoy? Estoy en el cuarto cuadrante, ¿sí o no? 330 es un ángulo en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, restaré 360 menos el ángulo teta. Es decir, 360 menos 330. Por lo tanto, me salió 30 grados. ¿Ya? Eso es, jóvenes, todo en cuanto a ángulos de referencia. Hemos dado un pasito más importante para poder ya sacar los valores de las funciones trigonométricas. Tema que estaremos viendo la próxima clase, ¿ya? La recomendación. Las tres cositas que hemos estado aprendiendo últimamente, ¿no es cierto? Las funciones trigonométricas en cualquier cuadrante, los signos de las funciones trigonométricas y los ángulos de referencia, hay que aprenderse bien. Sin esto que le estoy diciendo, no va a poder trabajar el tema siguiente. Y tampoco va a poder trabajar el tema ecuaciones trigonométricas, que es lo que tenemos que ver luego. ¿Ya? Así que de manera especial, esto es como las tablas de los niños de la escuela, hay que aprendérselas. Ya, le pido de manera especial, por favor, que repase bien. Eso sería, amigos, entonces, por ahora, la clase, ¿ya? No sé.